Amigos, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes y para dar pase a este programa que tiene como meta enfocar el resumen de lo avanzado durante la última legislatura aquí en el Congreso de la República con leyes que han hecho historia, que no solamente van a servir para el futuro, sino que también rinden justo homenaje a quienes han contribuido en la pacificación en el pasado, sobre todo en aquellas épocas terribles en donde la subversión prácticamente había tomado el poder en el Perú. El Congreso en esta última legislatura aprobó esta ley que hace justicia y que denomina héroes de la democracia a los miembros, a los integrantes del GEIN. Y justo estamos aquí con uno de esos miembros, en todo caso una de ellas, porque recordarán ustedes muy bien a la agente Gaviota, aquella que hizo un paciente seguimiento, ahora nos lo va a explicar, durante meses para poder finalmente dar con la captura del cabecilla y genocida más grande del Perú, Abimael Guzmán Reynoso. Tengo el gusto de presentarles a la suboficial superior, Ana Cecilia Garzón. Bienvenida a Congreso Televisión, un gusto estar con usted. No, muchas gracias por la invitación. Y toda esta labor desarrollada durante esa paciente gestión de estar tras los pasos de a quienes ya tenían marcados ustedes, le ha servido finalmente para poder volcar estos conocimientos para que estas nuevas generaciones no caigan en la desinformación, a veces ingenua, a veces malintencionada de algunos operadores sociales, en creer pues que, por ejemplo, Abimael Guzmán era un líder revolucionario, como se le llama ahora, cuando realmente es un genocida. Cuéntenos un poco este desempeño que tiene en volcar esta información que personalmente usted vivió para nutrir de la verdadera historia a las nuevas generaciones. Ahorita estoy trabajando en el Congreso, gracias al Congreso me ha permitido trabajar en la proyección de participación ciudadana de lo que es el terrorismo nunca más, donde volcamos los conocimientos que damos a los colegios para enseñarles la violencia que hemos vivido hace los años 80, pues, ¿no? Y con charlas que se les da y se les enseña a ellos cómo hemos vivido y los jóvenes puedan participar y preguntarnos, ¿no? Van por todo el Perú. Estamos yendo por todo el Perú. Estamos yendo a los colegios, a los institutos y a todas las entidades, a las municipalidades para que para participar y volcarnos todos nuestros conocimientos. Se ha encontrado por ahí con algunos maestros de esos que a veces no quisiéramos, pero que lamentablemente han regresado al magisterio y que han tenido algún pasado subversivo, alguno de esos que tienen ideas radicales casi colindantes con las ideas terroristas. Gracias a Dios no nos ha tocado ese tipo de personas, pero ya también sabemos cómo actuar de este tipo. Cómo enfrentarnos a ellos, pues realmente. Pero sí, hemos tenido buena acogida en los colegios, inclusive hay colegios que se han preocupado, hay colegios acá y en provincia que se han preocupado de hacer la línea del tiempo del terrorismo en esa época y realmente han tenido bastante conocimiento y con lo que hemos dado las charlas ya por lo menos ampliado más el conocimiento que tienen ellos, ¿no? Los chicos entienden que valor supremo es la democracia y cómo hay que defenderla a cualquier costo, como hicieron ustedes en los 90, por ejemplo. Sí, pero ellos realmente ya saben que la democracia pues es la paz y la tranquilidad y entonces ellos ya saben y están conscientes de eso sobre todo, ¿no? Y participan y la verdad muy buenas ideas también nos han dado y qué bueno que esto también esté ayudando a ellos para poder también nosotros volcarles las ideas. ¿Se han encontrado, por ejemplo, con hijos o con nietos de víctimas del terrorismo? No, por el momento no hemos tenido ¿O gente que ha vivido muy de cerca? Sí ha habido estudiantes que ha vivido porque me comentaba que su tío, ¿no? Claro, pero por ejemplo, los periodistas tenemos a colegas que lamentablemente murieron, por ejemplo, en el ataque a Canal 2. Pero en la sierra hay por lo menos alguien en la familia o en el vecindario víctima del terrorismo, ¿no es cierto? Claro, sobre todo en las zonas rurales. Sí ha habido y bueno, en las zonas que me ha tocado a mí no ha habido por lo menos acá en Lima estuve, sí hubo un joven
estudiante, pero no supo más de razón, pero sí sabía y sabía cuánto daño hizo el terrorismo pues en esa época y él es consciente, inclusive dice, él es consciente y cuando él va a ser, me dijo, voy a hablar con sus amigos y decirles cuánto daño el terrorismo se hizo, ¿no? Y qué bueno, porque eso nos ayudó y nos sentíamos contentos porque las cosas se están haciendo bien. Entonces, si eso a ellos les va a ayudar a tener mayor conocimiento, qué bueno. Pues. ¿Y cuál es la metodología que usan? Por ejemplo, quizá para hacerlo más cercano a la realidad actual, que es absolutamente distinta de hace 25 o 26 años o 30 años cuando empezó el terrorismo, es, por ejemplo, explicarle a un chico antes no podías ni siquiera ver televisión porque cada día había una torre dinamitada, antes no podías salir a la calle porque lamentablemente había toque de queda por culpa del terrorismo. Es una buena manera de hacerles ver el contraste que hay entre la actual realidad con lo que se vivía hace 30 años. Claro, lo que pasa es que el Congreso se ha preocupado también. Nosotros se hace un video donde se pasa pues toda esa época que hemos vivido, donde nosotros se difunde todo lo que hubo, los coches bombas, los atentados, las muertes que ha habido. Entonces, y nosotros cuando ya termine eso, ya nosotros le damos testimonio y le indicamos cuánto violencia en esa época ha habido, todo lo que se ha pasado en esas épocas, ¿no? Que eso también ayuda, porque el video, lo visual, les ayuda también a eso, a conocer, ¿no? Ya nosotros solamente ya reforzamos eso para que ellos se entiendan, ¿no? Ahora, así como, digamos, hace 30 años el terrorismo nos agarró con la guardia baja en un país que vivía en el caos económico, en la carestía, ¿cree usted que hay algunos síntomas que se están presentando ahora con la desinformación, con estos falsos movilizadores a través de las redes sociales que intentan confundir a las nuevas generaciones para reformar probablemente o tener alguna intención a futuro con el Movadef y algunos otros grupos políticos? ¿Cree usted que estamos viviendo alguna de las características que podría hacer que repitamos errores? Sí, inclusive lo que se está viendo ahora en las marchas se está viendo pues infiltrados, pero realmente el Congreso se está preocupando para que nosotros se darle a conocer a los jóvenes y hacerles conocer, pues, ¿no? Porque es nuestra preocupación también de todos nosotros, que los jóvenes sepan y nos volvamos a repetir y que no nos conocemos engañar por intermedio después por internet, todas las malas informaciones que puedan dar. Por lo menos también estamos abocando eso, que sí debe haber, pero estamos nosotros para que revertir eso, ¿no? Así es. El mausoleo, por ejemplo, que se construyó es una muestra de ello, ¿no es cierto? Así es. De un avance sin que las autoridades hagan nada. No, pero yo creo que ya se está por ganar si es que ya no se ganó el juicio para que lo puedan sacar, ¿no? Pues, una falta de respeto, ¿cree usted, a todas las víctimas? Yo creo que sí, a todas las víctimas. No, es una falta de respeto, es una falta de consideración a todos los muertos inocentes que ha habido. Entonces yo creo que esto ya ha debido tomarse cartas sobre el asunto, ¿no? ¿Y compañeros de institución también que usted ha visto morir, ha visto fallecer? Inclusive en la DICOTE hemos visto que le ganó... Me acuerdo del coronel Tumba, por ejemplo. Él ha sido mi jefe y que lo mataron de una manera salvaje, de una manera saliendo de su casa, leyendo periódicos. Claro. Claro, leyendo periódicos, es una manera y todavía le dan el tiro de gracia. Lo llenaron de balas, su cuerpo, entonces... Esas cosas que no se puede volver a repetir, es una falta de respeto, están por eso los jueces que pueden determinar ya de una vez acabar con eso, porque ¿qué se está dando ahí? Realmente es un insulto a nosotros, nuestro trabajo, porque inclusive nosotros sí, ese es nuestro trabajo, sí, como policías, que deberíamos dar la vida a nuestro país, está bien, pero también que nos ayude a nosotros a seguir combatiendo esto, y también den leyes drásticas para que no se volver a lo mismo, ¿no? Aquí en el Congreso, quienes cubríamos en esa época, nos acordamos todavía de Lori Berenson, que se camufló como periodista con la señora Gil Bonio, que era cuñada de Néstor Serpa, y su plan malévolo era tomar el Congreso militarmente, ¿no es cierto? Estaban haciendo un reglaje. Así es, y no faltaba mucho para que lo pudieran hacer. Pero gracias a Dios la DICOTE se dio cuenta para hacer ese trabajo, ¿no? Así es. Y ahora hay una contradicción, pues no parece, porque quienes realmente lucharon por la democracia, por la pacificación del país, han tenido que enfrentar muchas veces juicios subvencionados por ONGs, algunas
despistadas, como digo, a algunas malintencionadas, y mientras estos líderes ya salieron libres y siguen agitando a la población y tratando de confundir a la opinión pública, ¿no? Sí, ¿Qué opina pues, usted de esta doble situación que se presenta? Lo que pasa es que las leyes que les han dado, la pena que les dieron a ellos, pues lo cumplieron. Nosotros, ¿qué podemos hacer en eso? Porque ya ellos salen y ya cumplieron una pena. Entonces, lo único que tendrían que ser las entidades encargadas, que son la Dirección contra el Terrorismo, y que se encarga, que se tienen que vigilar, pero es que tampoco no se les puede privar. Nosotros no podemos estar en constante seguimiento y cumplieron una pena. Así es. Entonces, le minoraron la pena porque tenía cadena perpetua. Pero le minoraron después, foja cero, y le minoraron la pena. Entonces, eso nos ha perjudicado porque siguen saliendo y siguen en lo mismo. Entonces, ¿se aprovecharon de un vacío legal, cree usted, algunos interesados para poder bajarles esta pena que finalmente los hizo volver a las calles, ¿no? porque no se preocuparon de las víctimas, de la gente, de las autoridades, o los policías, o los militares y demás. Se dedicaban a combatir el terrorismo y realmente eso para nosotros es humillante porque tanto sacrificio que vuelva a salir los terroristas que tantos años en nuestro país. ¿Qué sintió usted cuando vio salir a Marisa Garrido Leca, por ejemplo? Un seguimiento espectacular de la prensa que en algunos casos hasta reportajes como personajes del año le hicieron en algunos medios en los que realmente ha llamado la atención, ¿no? Pero es que yo creo que darle cabida a una persona que realmente ha sido tanto daño y la pena a ella le minoraron también. Entonces, porque usted fue una de las primeras que la vio, mejor dicho, fue la primera que la vio al momento de entrar a la Casa de los Sauces. Sí, pues con Ardía. Y por eso le pregunto, ¿qué sintió cuando la ha visto libre? Sí, pena y cólera al mismo tiempo, porque es que sí, inclusive es de tanto sacrificio, nuestra juventud volcamos a la captura del máximo líder por las cabezas que hemos tenido. Entonces, no era justo que de tantos años de trabajo salga libre gente que lo ha tenido, Abimael Guzmán en su casa, los dos. Entonces, como sin nada. Y aparte que durante el tiempo de prisión la hemos visto dando viva, con este puño en alto característico de los terroristas en el penal de Puno, ¿no es cierto? Sí, pero es que el terrorista no ha cambiado, es evidente que no se ha arrepentido. Van a continuar. ¿Y qué piensa usted que pueda estar pasando ahora con ella, con Marta Guatay, por ejemplo? Lo único que estar vigilante nomás, porque... ¿Cree usted que las estarán vigilando, estarán estando, digamos, seguidas por la policía, por el área de inteligencia de la policía? No lo sé, pero debe ser que, como se llama, están tomando pues el trabajo, pues ellos la discote de... Porque ahora en las redes sociales está circulando una fotografía aparentemente de Peter Cárdenas Schulte muy tranquilo en la playa, ¿no es cierto?, criticando el momento político. Es que tanta cabida le han dado al señor que al final unos delincuentes terroristas no les pueden dar tanta cabida, es un delincuente. Y menos al que era el cabecilla de las cárceles populares, ¿no? Porque ellos donde han muerto empresarios, han muerto militares. De una manera infrahumana. Entonces se le está dando cabida a un delincuente terrorista. Entonces no podemos darle cabida a una persona que tanto daño hizo a nuestro país. Y todavía se creen víctimas. Ellos no son víctimas de nada. Castillo Petrucci fue expulsado a Chile, pero hay que tener también cuidado desde allá, desde el extranjero también. Muchos más que están en el extranjero. Hay bases de Sendero Luminoso en algunos países, sobre todo en Europa, ¿no? La verdad que ¿Cómo controlar a esa gente que puede estar ya financiando la recomposición de Sendero Luminoso desde el extranjero? Por eso se encarga la dirección especial, que es la Dirección contra el Terrorismo, se está encargando seguramente de eso, porque esa es su función de ellos, ¿no? Y las unidades de inteligencia se encargan de eso. Entonces, seguramente están contrastando información entre ellos, porque es inteligencia, no puede dar a conocer todas las informaciones que puedan tener, y ya están tomando medidas ellos, ¿no? Ahora, pero vemos que en algunas marchas, por ejemplo, parece que la inteligencia no funciona porque aparecen muy orondos grupitos con banderas características de Sendero Luminoso, apoyando o infiltrándose más bien en algunas que aparentemente podrían ser causas justas de reclamación popular, digamos, ¿no? ¿Cómo entender esa carencia de vigilancia? Eso lo vemos ustedes como civil, pero nosotros no lo vemos así. Ellos también están haciendo su inteligencia, pero no podemos ser vistos. Entonces ellos están trabajando.
Ellos saben cómo trabajan, entonces ellos no podrán hacer notar mucho a la ciudadanía qué es lo que están haciendo. Tienen que pasar desapercibido y lo están haciendo, porque se ve. Yo he trabajado en esto y sé cómo es esto, y están trabajando, silenciosamente van a trabajar, están trabajando. Muy bien, yo les quiero decir que tengo un marcado gusto de trabajar aquí en el Congreso con usted, a pesar de no ser de la misma oficina, pero vamos a regresar luego, ¿le parece?, de un breve corte con Ana Cecilia Garzón. Ella, como todos ustedes la conocen, es heroína de la democracia, ha sido parte del GEIN, este grupo especializado, y fue la primera en llegar a la casa en donde estaba Abimael Guzmán ya hace más de 25 años, ¿no es cierto?, en el año 1992. Concretamente en el mes de septiembre. Vamos a regresar con ella en esta interesante entrevista aquí, amigos, en este programa especial que tiene como meta recopilar todas aquellas leyes aprobadas en la última legislatura en la que realmente se ha avanzado bastante. Una de estas leyes es la que declara héroes de la democracia a los miembros del GEIN. Volvemos en unos instantes. Continuamos con Ana Cecilia Garzón. Ella es la agente Gaviota, que junto con el agente Ardilla pues tuvieron esta labor minuciosa, sacrificada. Realmente han dejado ustedes, como dijo en el primer bloque, parte de sus vidas en este trabajo y se lo agradecemos infinitamente porque contribuyeron en gran medida a la pacificación. Una cosa era el Perú con Abimael Guzmán libre y otra con él capturado, ¿no es cierto? Esta noticia de trascendencia mundial empieza con un escozor, con un malestar en el trabajo, y usted lo ha referido en distintas entrevistas, con su compañero que finalmente pasó a ser su compañero de trabajo, a su compañero de toda la vida. ¿Y por qué este malestar? ¿Por qué estos polos opuestos que ahora se atraen, antes se rechazaban en el trabajo? ¿Qué pasaba? Lo que pasa es que era parte del trabajo, es que el trabajo era tan constante, no había descanso, llegamos agotados porque nos levantamos temprano y nos acostamos tardísimo. El terrorista no descansaba, todo el día trabajaba. Entonces, llegó un momento, ese día nos llegamos un poco más temprano, que eran las 12 de la noche. Entonces, era lo más temprano que llegamos. Entonces teníamos que cargar porque todo el día trabajábamos y usábamos la batería, la radio y era una batería, pues una radio grande. ¿Cómo camuflaban la radio? Porque es que lo teníamos en una mochila o un trapo y entonces a veces lo alzábamos de una manera, o ya nos teníamos que ingeniar, porque nosotros teníamos que ingeniarnos para que no se detectara lo que teníamos, o para comunicarnos con ellos. A veces nos hacíamos, ingeniamos, poníamos un audífono para poder hablar. Me imagino que más de un agente encubierto ha debido cometer algún error que se haya puesto al descubierto, digamos, siguiendo a otros terroristas, ¿no? Porque es parte a veces del trabajo, a veces cuando ya vemos esto, que el delincuente terrorista se detecta, entonces ellos se repliegan y nos entramos, pero también nosotros lo dejamos, lo soltamos para tomar otro, para que él no se dé cuenta, ¿no? Que se confíen, que digamos. se confíe realmente, que realmente no es lo que ha visto. Entonces así hacíamos. Que sí, cometíamos me acuerdo que estas radios, por ejemplo, emitían un pitido especial, ¿no es cierto? Tit, tit, cada vez que tit, tit, claro. Así es, ¿cómo hacía? Había que bajar el volumen. Bajábamos el volumen y ahí cuando lo alzábamos para decir está bajando, y entonces a veces los terroristas subían carro corriendo y nosotros teníamos que ver qué carro, la placa, qué color, a dónde va, entonces de ahí ya tomábamos la posta en el paradero siguiente para subir y sabíamos... Con la tecnología de hoy hubiera sido mucho más fácil, ¿no es cierto? Sería formidable, ahora ya con el teléfono nomás se podía... O se le ponía un GPS al carro, claro. Y se sabía dónde iba, ¿no? Pero yo creo que la verdad que a nosotros el anterior, la falta de todo esto, de la tecnología que no había y que hay ahora, eso nos ayudó bastante, porque nosotros nos mimetizamos en esto. Y la verdad, poníamos todo nuestro ingenio y las ganas, el amor que ponías a tu trabajo. Era un compromiso que hacíamos todos nosotros, porque teníamos que hacer bien el trabajo. Era el amor que ponías por ese trabajo. Entonces nos sacábamos
de una piedra podríamos sacar para hacer una cubierta o hacer una señal para nosotros, porque a veces hacíamos buzón muerto. Entonces así era la manera, a veces no teníamos radio, se acababa la batería, pero hacíamos un buzón muerto. Entonces por lo menos ya nos especializábamos en esas cosas. ¿Cómo entender esto de buzón muerto? Que dejábamos una señal en cierto sitio. Para el otro miembro para del el miembro equipo. mismo que sepa que estamos ahí, ¿no? Y así hacíamos, o si no, tratábamos que víamos un ring, porque en esa época de los rings teníamos que tener monedas de ring y podíamos pues llamarle a la base, porque no teníamos, estamos en tal sitio, y ahí habíamos dejado un buzón muerto. Entonces ahí era la manera, es que ya nos volvíamos un poquito expertos en esto, porque era constantemente a veces el trabajo. ¿Cuántos días antes sabían ustedes que ahí estaba Abimael Guzmán? Conciertamente cuando ya más o menos un mes que se fue la vigilancia constante de un puesto fijo, porque en una zona residencial era muy difícil marcar, y pusimos un puesto fijo donde más se podía marcar la puerta directamente, ahí se filmaba mañana, las 24 horas del día era filmado. Y por eso es que alquilan la casa al frente. Alquilamos la casa de un sitio, ¿no? X, y teníamos la casa controlada, ¿no? El movimiento cuando salía Inchausti, cuando salía Marisa, qué es lo que había ahí. Si Abimael había escapado con las justas, hasta dejando sus anteojos, sus medicinas en esta casa donde se incauta el video de Zorba el Griego, ¿por qué se tomaron un mes en dar el golpe, si es que también podía fugar en cualquier momento? Bueno, eso no lo podría decir, porque son... Eso le corresponde a los entonces mayores que estaban a cargo, Benedicto Jiménez. No es que seguramente no tenían la certeza que él pudiera estar ahí. Pero si habían buscado en la basura y habían encontrado las medicinas que Abimael Guzmán tomaba. Se encuentra en la basura en la Operación Victoria, en los sauces, pero no en la que usted está diciendo. Exacto. Claro. En la otra casa Abimael se escapó por pero es que no cuestión de segundos, estaba, ¿no? Claro, pero no sabía, la certeza no sabía si estaba ahí. Se llega a determinar que estaba ahí cuando se le encuentra pues las cosas ahí. No había con certeza. En cambio, en ese podría haber certeza por lo que posiblemente que podía estar por lo que se recolectaba en la basura, porque había un agente encubierto. La marca de cigarrillos la marca de cigarrillos, lo que comía, qué es lo que vestía, y compraba panes, pues en vez de comprar 5 panes, compraba 20 panes. Se supone que una bailarina pues no come panes todo el día, al contrario, no come. La figura que tenía pues era bien difícil. Claro. Entonces, las compras que hacía un mercado pues exorbitante. Entonces, eso fue dando indicios a que había algo ahí, ¿no? Con certeza. Y entonces ya se montó la vigilancia constantemente, y ahí cuando pregunto que si lo tienen, cuando le preguntaron a Aranda Franca si lo tienen a Inchausti, lo tienen a Abimael Guzmán. De ahí por eso que se monta la vigilancia fija, realmente para ver qué es lo que había en la casa, cuáles son los movimientos que había. Y sí, Inchausti tenía bastante contactos y caminaba duro, porque una persona que no tenía parámetros caminaba duro, subía y bajaba los buses, era para seguir lo que teníamos que tener pinzas, porque la verdad no podíamos perder ese objetivo tan fuerte y hacerle seguimiento pues haciendo cubiertas que hacíamos nosotros de enamorados, vendedores, teníamos la vigilancia del perímetro cuadrado vigilados, de ambulantes, de heladeros, de todo para que no detectaran y saber los movimientos dentro, alrededor, y los otros agentes se dedicaban a seguirlos, ¿no? Sus movimientos. El terrorismo le pudo cambiar la vida a usted para mal, pero con el paso del tiempo se la cambió para bien, porque hasta una película tiene, ¿no es cierto? Las ha representado a usted y a su esposo, ¿no es cierto? A mi esposo, la hora final. ¿Qué piensa de todo eso? Finalmente, las malas experiencias sirven para cosechar frutos para el futuro, ¿no es cierto? Sí, sobre todo dar a conocer a los jóvenes que nuestra experiencia sirva, y las vivencias que hemos tenido nosotros, nuestra juventud, sí, con orgullo, pues somos peruanos y tenemos que ayudar a nuestros jóvenes que son los futuros de nuestro país, y saber hacerle conocer por todo este momento que vivimos de violencia. Estamos vivos acá para poder dar nuestro testimonio, ¿no? ¿Qué se siente ser héroe de la democracia, heroína de la democracia en su caso? Creo que todos hemos sido heroínos, pero de una manera, porque hemos podido afrontar y la violencia que hemos vivido, hemos sobrevivido a lo que sanía que hemos tenido. Todos somos héroes, todos hemos sido héroes porque hemos podido vivir todo esto y no sabíamos qué nos separaba del destino. Todos somos héroes. ¿Usted en algún momento pensó que el Perú podía caer en manos del terrorismo, que estaba el cerco hacia Lima, del campo a la ciudad cada vez más cerca?
¿Le preocupaba en esa época? Sí nos preocupaba, la verdad que sí, por eso que nosotros teníamos un compromiso. Cada operación que teníamos, el coronel Jiménez y el comandante Miyashiro, el comandante Jiménez, nos hacían firmar una carta de compromiso. Y la carta de compromiso era cada día ser mejores. Y teníamos una responsabilidad primero en nuestro país, nuestra familia, nuestros jóvenes que son el futuro de nuestro país. Teníamos un compromiso, que tendríamos que dar la vida, sí, lo haríamos miles de veces con tal de haber pacificado el país. Y eso era, nos ayudaba, porque éramos una familia, los 84 éramos una familia, a la cabeza de nuestros líderes que hemos tenido, el nuestro comandante Miyashiro y el comandante Jiménez, ¿no? Y ahora que ha pasado el tiempo, ¿cuándo considera usted que hace clic con su esposo? O sea, ¿cuándo pasa de el tedio, el sacrificio laboral, allá la parte sentimental? ¿En qué momento ocurre ese momento en que uno dice, caramba, ¿qué me está pasando con esta persona? Lo que pasa es que nosotros hacemos cubiertas con diferentes agentes, pero lo que no sucedía, lo más raro que no sucedía con las demás agentes, hacíamos de cubiertas de enamorados, de amigos, así, de compañeros, pero no sucedía lo que sucedía con Ardía, que en un momento un delincuente terrorista estaba pasando por nuestro lado, que tuvimos que abrazarnos. Y eso no fue algo pasajero, pero había algo que ya nos... Un sentimiento especial. Que fue creciendo, pero, digamos. Sí, pero es que ya eso pasaba y lo pasamos despercibido, pero ya cuando nos tocaba ir no sabía, porque ahí comienza pues nuestra relación, que al final dice Ardía, todo comenzó en Villa, y ahí es cuando nos dimos cuenta que había un sentimiento, porque la cubierta nos ayudaba y para nosotros ya vimos que algo había. Entonces, de ahí comenzó pues nuestro Ahora, su familia, usted en esa época era soltera, sabía de su accionar, sabía obviamente que usted pertenecía a la Policía de Investigaciones, pero ¿sabía realmente cuál era su delicadísima función? No sabía. Mi madre podía saberlo no tampoco. Podría saberlo, porque con mi madre inclusive todavía me dice, ¿por qué no vienes a dormir a la casa? ¿Por qué no vienes? Porque inclusive a veces por el trabajo nosotros teníamos que estar temprano, entonces yo pensaba que yo tenía un compromiso, y yo era joven todavía, y entonces yo le decía a mi mamá, con el tiempo te vas a dar cuenta, pero lo único que me decía, cuídate, y yo rezo por ti para que te cuides. Pero como madre, uno sabe, instinto de madre, pues siempre un sexto sentido ahí. Un sexto sentido. Y ella siempre me decía, cuídate, me da la bendición, y así, todos los días era así. Entonces, hay algunas cosas que no se podía, pues, ¿no? ¿Qué sentiría usted si alguno de sus hijos decide seguir la misma carrera o desempeñar un papel de tan alta responsabilidad y complejidad como el suyo? Orgulloso, me sentiría orgulloso porque nuestro país es primero. Yo creo que si uno escoge una carrera es para que tu país esté bien. Y la verdad que si a ella le gusta, yo la apoyaría, porque realmente es hermoso, nuestra carrera es hermosa, la policía es hermoso, pero tiene que gustarte, hacerte lo que haces. Si no te gusta, ¿para qué tener la carrera? ¿No? Entonces, eso tiene que nacerte y volcar pues tu amor, ¿no? El amor a tu país, el amor a tu familia, el amor a todo lo que uno tiene, porque nuestro país es bendecido, nuestro país tenemos todo y hay que rescatar todo esto, rescatar a los jóvenes en estos momentos, ¿no? de la equivocación que tienen, ¿no? Y lo está haciendo usted ahora desde el frente ya más pedagógico, ¿no es cierto?, de realmente ilustrar a la juventud de la difícil etapa que vivió nuestro país, que lo pudo llevar al colapso, ¿no es cierto? ¿Qué opina usted finalmente, para terminar esta interesantísima conversación, de esta iniciativa legislativa de tener una ley que retribuya a todos quienes se pusieron en primera fila a luchar, en este caso usted desde la Policía Nacional, por la democracia del país? ¿Cómo recibió usted el momento en el que se aprueba y vio el tablero con toda la aprobación de los votos de esta ley que declara héroes de la democracia a los miembros del GEI? Agradecidas, y felizmente estamos en vida, 25 años, estamos vivos para poder gozar ese reconocimiento que nos da el Congreso de la República en nuestro país por este trabajo, que es nuestro deber, sí, pero agradecidos por este reconocimiento. Y malagradecidos por unos también, por algunos sectores de la sociedad, ¿no es cierto? Pero bueno, somos seres humanos y tenemos que aceptar, pero más vale tarde que nunca. La gran mayoría del Perú se los agradece infinitamente. No, agradecidos por ese reconocimiento, y agradecidos a ustedes por invitarme acá al Congreso, y agradecidos también por
trabajar en el proyecto pues, de Terrorismo Nunca Más y volcar pues, todas nuestras vivencias a los jóvenes, ¿no? Ok, ha sido un gustazo. Muchas gracias por este diálogo interesante. Me faltaba conversar con un miembro del GEIN, yo que estuve hace algunos años claro, cubriendo de cerca estas informaciones y realmente un placer haber conversado con usted. No, ustedes muchas gracias y al fin lo conozco personalmente. Entonces, muchas un gusto gracias. Nuevamente. De igual Muy manera, bien. muchas Un gusto haber dialogado con usted y realmente también ha sido un gusto para mí poder por primera vez entrevistar a alguien que estuvo directamente involucrado y ahora como héroe de la democracia, gracias a esta ley que se aprobó en esta última legislatura, y vamos a regresar sin duda en una próxima edición con más de este recuento de las leyes que marcaron un hito en este último periodo legislativo, como esta, repito, ley que declara héroes defensores de la democracia a los exmiembros del GEIN. Ha sido un gusto estar con ustedes, amigos, les agradezco por su atención y será hasta la próxima.